de Radio Quito y Platinum FM. Este es el noticiero líder en la capital, con una señal que se expande por varias provincias del país, también en nuestras distintas plataformas y en nuestra página web de Ecuador Radio, al Ecuador y al mundo. Y queremos saludar al viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi. Vamos a ver, está el juicio político en una etapa de procesamiento de un documento clave que habrá de entregarse el día 6 de mayo y para el cual se requiere un informe que cuente por lo menos con 5 votos para seguir adelante en el juicio político. Ahí hay todo un debate que ya estableceremos, pero en términos generales quisiera, viceministro, su evaluación de lo que ha sido esta primera fase de presentación de pruebas de cargo y descargo, de recepción de testimonios y de tensiones políticas evidentes que el país ha visto, yo diría, perplejo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero quisiera su concepto desde la perspectiva del Gobierno Nacional. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Gonzalo, siempre un gusto poder conversar y buenos días a los que nos escuchan. Mira, creo que es importante hacer un breve análisis sobre todo lo que ha sido el proceso desde los acusadores, porque ayer lo conversábamos brevemente y ya van a ser 4 meses en que esta gente con muchísima irresponsabilidad por el país y por lo que esto significa tiene, valga la redundancia, en inestabilidad, en vilo a la ciudadanía. ¿Y eso qué significa? Que los inversionistas piensan 2 veces pues, antes de poner la plata, que para contratar a alguien piensan 2 veces antes de hacerlo, que el crecimiento económico se complica porque hay esta inestabilidad. Y empezó, acordémonos, a inicios de enero con unos audios que inicialmente se forma una comisión, que puede haber sido la Comisión de Justicia o la Comisión de Fiscalización de la propia Asamblea, una comisión inventada, que empezó con traición a la patria. Después inventaron comisión por omisión cuando se dieron cuenta que era una burrada, cambiaron. Ha habido como 6 acusaciones diferentes. Está claro que aquí no hay una prueba o un fondo real, sino lo que existe es una intención de destituir al presidente de la República como sea, porque es incómodo para muchos de los intereses políticos y algunos más macabros que están detrás. El documento de la comisión supuestamente multipartidista, que finalmente no lo fue, la comisión ocasional que originó ese primer informe, que llamaron ellos el caso Gran Padrino, dicen muchos analistas, fue un documento insustancial, con muchas cosas, pero con ninguna muy firme. Tanto que cuando se aprobó con 104 votos de los legisladores, y pocos días después, cuando aterrizó en lo que debían llevar los proponentes para sustentar el juicio político, quedó con 59 firmas. Ahí hay una diferencia que no va a perder de vista, ¿no? Gonzalo, tal cual. Empezó 104 cuando todos sabían que era un papel que no servía para nada, pero además no tenía valor jurídico el informe de ese Gran Padrino, por eso escribió lo que les dio la gana. Es una fase para estudio, para lo que sea, pero además con un tremendo desgaste, yo creo que para la Asamblea y para el Gobierno. Acuérdate que esto que me parece que se firmó un sábado, y el lunes o martes ya lo negaban. Ya muchos decían, yo no fui, yo no estuve, lo había visto. El día lunes, recuerdo de ese sábado, estuvieron 2 legisladores de 2 tendencias que no son los de la oposición dura, ni tampoco son partidarios del gobierno, y los 2 dijeron, bueno, habrá que ver, lo firmamos porque está ahí, porque es un instrumento, pero ya ellos mismos tomaban distancia de que eso se transforme necesariamente en el sustento del juicio. Y como mencionaste muy bien, de 104 bajó a 59 cuando ya hubo que firmar, y ojo, 59 como número base cuando eran 3 acusaciones. Tampoco y ninguna de ellas con sustento además. Después fue a la Corte, de las cuales de 3, de las como 6 que habían hecho originalmente, 2, la Corte dijo que ni siquiera había una lógica argumentativa, o sea, ni siquiera pueden redactar bien las ideas. En la tercera, lastimosamente la Corte, no sé si por presiones políticas o por ser los Poncios Pilatos del Ecuador, decidieron pasarlo con la frase que eran inferencias fácticas mínimamente verosímiles. Pero que conducen a ese presunto peculado que habrá de estudiar la Asamblea y que yo digo, en última instancia, tendrá que satisfacer en todas sus consideraciones la Fiscalía General, porque se habla de un peculado, hay que investigar si existe o no, y si hay responsables, y si el responsable es el presidente, pues tendrá que asumir sus consecuencias. Si hubiese, sí, pero fíjate tú que incluso ahora sin ninguna valoración de prueba real, sin peritajes serios que son necesarios incluso para audios, no hay una sola prueba contra el presidente de la República. Y ya respondiendo en concreto a tu pregunta, estos 10 días que terminaron el miércoles,
Pues desde la parte de la defensa técnica nos correspondió hacer, han sido días muy importantes, muy valiosos, pero nos han permitido demostrar a la ciudadanía, pero también a muchos legisladores, que debo decir quizás por sus obligaciones no se habían involucrado de lleno, ahora sí con documentos, ahora sí con evidencia, ahora sí con comparecencias concretas que quedan grabadas, la realidad de este proceso. Y es ahí donde me parece que muchos legisladores que estaban en duda o que estaban en ocasiones por temas políticos diciendo, vamos a ver, o hasta algunos decían, tenemos que sacar al presidente porque eso es lo que tengo grabado en el cassette, conforme van viendo la evidencia y la realidad, empieza a activarse en un sentido de responsabilidad que los empieza a alejar de eso, e incluso algunos a entender que parece que estaban siendo utilizados por un sector muy específico de la política para cumplir sus objetivos, cuando no hay absolutamente ningún sustento en contra del presidente de la República. ¿Qué consideración hace del argumento, no sé si argumento, del discurso de un legislador que dice: aquí no necesitamos mostrar las pruebas? O sea, casi esperamos que sean solo los votos los que determinen si el presidente se va o no. Muy buena pregunta, Gonzalo. Y hay dos cosas importantes. Primero, hay muchos legisladores que quizás por costumbre se han quedado por ahí en los años 90, cuando hacían lo que les daba la gana y ponían y sacaban presidente con su partido como les daba la gana, insisto, donde sí era un juicio solamente político, ¿verdad? Pero hoy el Ecuador tiene un marco constitucional y legal en la evolución de la democracia participativa y la democracia representativa y además nuestra república presidencialista, en lo cual establecemos lo siguiente: existe un marco que establece primero el fallo de la Corte y luego un procedimiento. Por eso justamente hay etapa de pruebas, porque se tiene que presentar los argumentos veraces, que es diferente a verosimilitud. La verosimilitud es que tiene apariencia. Ahora sí hay que probar la verdad, y es lo que hemos estado haciendo nosotros. Entonces, sí, finalmente no vamos a negar que la votación en la Asamblea tiene un carácter político, principalmente porque no son jueces y porque no existe una carga de prueba como en un procedimiento penal. Pero eso no significa que los legisladores no tienen la obligación de, en virtud del informe que realice la comisión, que ese sí tiene que cumplir a cabalidad con la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, con la ley orgánica de la función legislativa y con el dictamen de la Corte, para que ahí en ese informe que van a emitir, que ojo, solo como detalle, es máximo 10 días, es muy bien, hasta el 6 es el tope, pero de repente lo pueden sacar martes o miércoles, ¿correcto? No sé si haya los acuerdos suficientes para terminarlo antes, pero ya veremos. En todo caso, en un juicio político, por político que fuere, hay unas pruebas que se han presentado y que deberían sustentarse. Para destituir al presidente de la República, que quizás es el proceso político más delicado por el que atraviesa un país y no ha atravesado en uno de ellos desde hace 90 años, lo mínimo que se le puede pedir a un legislador o a un grupo proponente o luego a los propios interpelantes es que sustenten lo que allí se ha dicho y demuestren si hubo peculado o no y si el presidente es responsable de ese peculado. Absolutamente. Imagínate la desestabilización de la democracia que significa que un presidente deje de ser presidente sin un solo sustento. Y hay dos elementos claves. Primero, recordarle a los legisladores, se lo recordé el día lunes cuando comparecí en la Asamblea, y algunos dicen que lo había amenazado. No es una amenaza, es un recordatorio de lo que dice la ley. Si es que ellos continúan en este intento de usar cualquier argumento para tratar de continuar con un juicio político que no tiene pies ni cabeza, estarían violentando el dictamen de la Corte, que dijo clarísimo que solo se podrán utilizar las pruebas, documentos y argumentos respecto del tercera causal aprobada, que es lo del presunto peculado. Nada más. Y es que en el Ecuador no existe, y lo dice la ley, lo dice la propia Corte en su fallo, el tema de voto de confianza o voto de censura, que es propio de los regímenes parlamentarios, como lo que vemos en España. Eso no existe en el Ecuador. En un momento se cambia un gobierno, sale el gobierno, vuelve, se designa otro, pero este es un juicio muy particular y muy especial. También hay que reconocerlo con un argumento que desde mi punto de vista, para la elaboración de una serie de consideraciones, no era propio de nuestra tradición jurídica y cultural en la forma en que lo fue. Estamos de acuerdo, pero ahí está. Y aún así, se excluyó en el artículo 129 de la Constitución, están las causales por las cuales puede ser enjuiciado políticamente un presidente, se excluyó algo que sí existía en el Ecuador. Por ejemplo, cohecho comprobado. Tenía que ser comprobado primero por la justicia para luego un presidente ser sometido a juicio. Aquí se dijo independientemente de lo que haga la justicia. Sí. Se dio una puerta abierta. Se la abrió y ahí, sin embargo, si vamos al espíritu de la norma, a los debates de los constituyentes,
ese bloqueo de poner al menos los delitos que debían verificarse era justamente como un candado para evitar que la Asamblea, lo que pasa hoy por la debilidad de la Corte Constitucional, 46 señores se juntan y tienen amenazado al presidente de la República, que incluso más allá del gobierno inmediato al que estoy representando en este momento, es un riesgo para la democracia como tal, la estabilidad ciudadana. Ahora ya, solo cerrando lo otro, Gonzalo, perdóname, el tema de... Ahora que es clave, los delitos son presuntos, no se han comprobado. Es correcto. Y yo insisto que la acción de la justicia debe ir hasta el último, y si hay una responsabilidad pero plenamente de acuerdo, o del propio presidente, la fiscalía se lo demuestre y se lleva adelante un juicio, habrán de ser sancionados, ese es el Estado de Derecho. Pero plenamente de acuerdo, eso es lo que le corresponde al sector justicia. Solo cerrando el te digo, Gonzalo, es si los legisladores, ahora sí en el informe, se atreven a avanzar con lo que han venido diciendo, que tú bien mencionabas respecto a voy a enjuiciarlo por lo que me da la gana, porque ya no me queda malo, pero no me gusta cómo ha gobernado. Cuidado, porque se van violentando el dictamen de la Corte. Eso violenta los artículos 21, 22, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y eso puede llevarnos a la destitución. Ya tenemos el precedente del Consejo de Participación Ciudadana, que destituyeron a los 5 consejeros. Entonces, cuidado los asambleístas por seguir en este afán. Pero por supuesto político estudiar. Ojo, si la Corte quisiera, pero tiene la potestad jurídica de hacerlo, ni siquiera tiene que esperar luego al Corte. Si sale el informe violentando el dictamen, podría entre el dictamen y más, claro, ya podría tranquilamente. Va a ser más difícil, porque también hay ruido político. Además los veo bastante escondidos detrás del telón. Pero hay algo que es normal suponer, que los discursos, que son básicamente políticos, salgan todas una cantidad de cosas que a lo mejor se pueden debatir en el país y sobre las cuales probablemente muchos ecuatorianos estarán de acuerdo, temas de cómo se ha manejado la inseguridad, cómo se ha manejado el tema de obra pública, el invierno, las crisis y dificultades que tiene el país y que son evidentes y que no se puede soslayar. Que eso salga en un discurso es normal. Que para el sustento exacto de lo que puede ser una acusación de peculado, en el caso Flopec concretamente, todo eso que está alrededor no tenga ningún peso, también es cierto. Puede tener un peso político en el discurso, pero no necesariamente en sustentar una argumentación que pida la destitución de un presidente, de este o de cualquier otro. Absolutamente de acuerdo, Gonzalo. Y bueno, ahora que lo mencionas, me parece importante, mientras hablamos con la ciudadanía, que también entiendan que para el gobierno, a pesar de que esta es la coyuntura política más fuerte, presente, no es la principal preocupación que tenemos. De hecho, estos días nos hemos concentrado 100% en el tema seguridad, que es lo que nos preocupa a todos los ecuatorianos. Ayer estuvo el COSEPE con la declaratoria de combate directo al terrorismo. Hace un par de días se nombró a los generales Moncayo y Bravo para reforzar el equipo en materia de seguridad. Se presentó ayer también, entre tantos temas pasó desapercibido, pero se presentó en la Asamblea un proyecto de ley en materia de reforma a las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que va a ayudar. Eso se trabajó con la policía para el combate al narcotráfico. ¿Qué significa? ¿Sobre las dosis? Hay algunas sustancias que se encuentran que sirven para... como precursores, gracias. Sirven, y estamos encontrando cada vez más un tráfico desde Perú que está permitiendo que eso avance. Por lo tanto, con la policía de la parte técnica. De las drogas, digamos, procesadas, de las drogas que son químicas, sintéticas, exactamente, y que tienen connotaciones absolutamente distintas a las drogas tradicionales que hemos conocido. Terrible la juventud, por eso con la policía de trabajo, y ayer se presentó ese proyecto de ley, también está, y creo que cabe mencionar, así como hay críticas de ciertos sectores, también las mesas de justicia fueron un elemento clave y sano para la democracia. Fíjate, a nivel histórico, hoy en tanto apuro no se ve, pero me parece que en el futuro se va a notar. En medio de un juicio político, nos sentamos con el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, la fiscal general del Estado, el Consejo de la Judicatura, a discutir durante algunas semanas, y el primer producto de esa mesa es la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional, que es clave, porque con eso vamos a cerrar la puerta a la cantidad de jueces corruptos que hoy abusan de habeas corpus, de las medidas cautelares, de las acciones de protección con las que han sacado a algunos delincuentes que hemos capturado en las últimas semanas, y pronto estaremos presentando reforma del COVID que esperamos la Asamblea Nacional trate con responsabilidad. Parece de estos funcionarios públicos que acaba de mencionar el viceministro de Gobernabilidad un mandato de la ley, de la norma, pero además un gesto de responsabilidad en este momento, incluso cuando hay tensiones entre algunos de los funcionarios y discrepancias que siempre serán salvables,
sentarse a dialogar sobre estos temas fundamentales, porque la gente no aguanta más, la gente quiere que los delincuentes que sean capturados sigan en la cárcel y no los liberen, que los hechores de actos de corrupción condenados no salgan libres y no se les devuelva los sueldos y además que se recuperen los dineros mal habidos. Es decir, todo eso quiere la gente. Por eso en un momento determinado habrá que emprenderse en una reforma clara a la justicia, de nuevo en un proceso de saneamiento de lo que es la institución judicial. Estoy presionando mucho también para los jueces. Sí, pero hay lo que mencionas, no solo en una reforma, porque a veces se puede confundir solo con lo legal. También es importante que se ejerza presión ciudadana legítima, por si acaso, y desde los medios de comunicación, porque ya el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tienen procesos de evaluación de jueces y fiscales, de depuración, desde el 2017. Por favor, ¿hasta cuándo no hablamos de estos jueces que claramente están cometiendo actos de corrupción? Yo no acuso. El problema es el siguiente. Es que siguen ahí y siguen cometiendo cosas, y siguen... Tres cabecillas de las bandas más grandes de criminales. En este año solamente hemos capturado entre enero y abril, y a los 3 los han liberado. Es vergonzoso. Mira lo que pasó en Yaguachi recién, capturamos a 11 que atacaron y a 4 los cabecillas los sacan. Eso está haciendo la justicia mientras nosotros seguimos combatiendo, pero seguiremos con toda la fuerza. En el ámbito de otros delitos ni se diga. El tema de pornografía infantil que hemos visto estos años, que escandalizan a toda la sociedad, por supuesto. O el caso de violación ayer. O el caso de violación el día de ayer, de una presunta violación de un legislador en funciones. Terrible. Ahora tiene grillete, vamos a ver si no se lo saca o si se presenta. Ojalá la Asamblea Nacional tenga la dignidad de destituir al legislador, ¿no? Sería vergonzoso que la Asamblea, porque ojo, si bien es cierto, no ha sido declarado culpable y hay que mantener esa presunción de inocencia, ha sido calificada la flagrancia y existe un peritaje de la flagrancia, ¿no? Es correcto, ya fue calificada la flagrancia y hay un peritaje de una penetración carnal forzosa ya comprobado. Terrible, además triste, porque si uno se pone a pensar, un legislador, ¿no?, que se supone tiene que servir a los intereses del país, en fin, eso para otro diálogo, pero hablando del juicio político, hay quienes piensan que se cayó técnicamente por la debilidad de los argumentos. Hay otros sectores que piensan que va a haber los 92 votos a la hora de la hora. Lo que sí parece un hecho, porque lo ha dicho el presidente en algunas ocasiones, es que al pleno de la Asamblea Nacional va a comparecer. Ahora hay un debate de si el informe no se aprueba y se archiva, debe ir o no el presidente al pleno y sigue o no el juicio político. Me parece a mí que aun cuando hay un vacío legal, está el compromiso de por medio del presidente y el juicio político debe concluir en los tiempos establecidos por la norma. Es correcta la opinión y la interpretación, Gonzalo. De hecho, el informe de la comisión es no vinculante, cosa que yo la verdad lo entrega al pleno, lo estudia y correcto, y luego va a la votación igual, si se está de acuerdo. Lo que sale en el informe lo vota exacto. Es correcto, siempre el informe tendrá un peso, ¿no? Y puede ser considerado, pero no lo cierra definitivamente la decisión del presidente de la República. Además que dentro del proceso democrático, aunque algunos malintencionados han querido decir que él no quiere ir y por eso no iba a la comisión, entender que el presidente de la República en el procedimiento parlamentario y en el mundo, no solo en el Ecuador, asiste 2 veces a la Asamblea, para el informe de la nación y para la defensa de un impeachment o juicio político en el pleno, no en una comisión. Y él va a ir y quiere incluso a título personal, él quiere presentar su defensa no solo a los legisladores, sino para que el Ecuador escuche la verdad. Claro, y podrá decir muchas cosas. Siempre está un arma ahí escondida, que es la muerte cruzada. Escondida, digo, porque no la ha utilizado, la podría utilizar, quien puede pensar que es una carta bajo la manga, pero un arma absolutamente legítima en cualquier tiempo, antes de que se instale la votación de los legisladores. Es correcto, Gonzalo, y ahí mira, nosotros muchos nos dicen, ya utilícenlo como amenaza, nosotros somos un gobierno democrático, y el presidente con eso. Él lo ha mencionado como la herramienta que está ahí, pero no es nuestra prioridad, no, pues ya ha sido sobreutilizado, no es algo que el Ministerio de Gobierno o el gobierno tenga como la intención que quiere. El Ministerio de Gobierno y el Gobierno Nacional lo que quiere es que el presidente cumpla con el mandato por el cual eligieron los ecuatorianos. Sin embargo, como tú has mencionado, si es que en algún momento el presidente lo considera pertinente, es una herramienta completamente constitucional y legítima que está sobre la mesa. Es un escenario límite, sin embargo, hay que reconocer. Es peligroso para el país. Sobre todo a nadie, y así como digo, estos 4 meses, a nadie le sirve, excepto a los pocos que viven del caos, la inestabilidad, porque son 6 meses donde entramos en elecciones, y durante elecciones tú sabes bien, la gente que se mueve en el mundo negocios, que las inversiones se frenan. Entonces, al país no le hace bien, no queremos llegar a eso, pero ahí está. Está ahí, puede ser, pero por ahora
yo diría, no, parece que no hay los votos. Hay quienes me dicen que para llegar a los 92 votos que requiere la oposición, por ahora se cuenta con los votos de UNES y del Partido Social Cristiano, es decir, el correísmo del Partido Social Cristiano, pero no está claro para mí la posición de Pachacuti, a pesar de que ha dicho que el comité ampliado ha recomendado votar por el juicio político de la destitución. No está clara la posición de Izquierda Democrática, donde veo fuerzas divididas, y se requerían unos cuantos votos más para llegar a los 92. Sí. ¿Ustedes hacen cuentas de los votos? Realmente nosotros no lo hemos aprendido tanto así, realmente no lo he aprendido con la experiencia política. No, mira, los votos se cuentan luego de la votación, esa es la realidad desde la madurez política. Pero es normal hacer. Pero vamos votando. Le hago esta misma pregunta, le he hecho a... Sí, correísmo, ¿no? Mira, lo que estamos notando es que hay, desde los sectores que no son los radicales de opositores, están notando con responsabilidad que un juicio no tiene nada. Ya están pensando, conforme se acerca la fecha, que van a tener que poner la firma en un evento histórico sin ningún sustento si siguen ese rol. Y también, si te das cuenta, conforme hay dos elementos claves. Primero, se empieza a aceptar el 14 de mayo la nueva configuración de la Asamblea, y eso ha provocado que entre legisladores hablen mucho y empiece a haber un choque. Pero por supuesto, ya es probable que calce de hecho la votación con días muy cercanos al recambio y la reconfiguración de la Asamblea, y eso provoca que entre los propios partidos empiecen a chocar. Y ha habido ya conflictos internos, fíjate, pero por supuesto, legítimas, pero que generan esos choques de intereses. Fíjate que de un grupo de asambleístas, de los opositores, estaban hablando que no se podía hacer la muerte cruzada. Y después de uno saca un comunicado diciendo, quiero la muerte cruzada. Bueno, además, Rafael Correa lo ha dicho muchas veces, porque seguramente ve que la muerte cruzada tiene una opción de llegar al poder o genera ruido. Y ya generó además un choque conceptual entre los dos bloques. Claro. Luego, bueno, la principal acusadora, la señora Paz Miño, era la acusada por el que era su socio hasta hace unos 3 o 4 días. Entonces también manda un mensaje al resto de legisladores de... Ya han tomado distancia. ¿No? Nosotros hemos preguntado sobre el caso de Mireya Paz Miño, han tomado distancia. Pero una declaración formal. Entonces, claro, lo que te digo es, hace 2 o 3 semanas, había un bloque de oposición que trabajaba junto y jalaba supuestamente gente. Conforme la verdad empieza a salir y los intereses particulares de entre ellos empiezan a chocar por el 14 de mayo, empieza a haber resquebrajamiento dentro de los propios partidos. El objetivo que se forjó hace 4 meses de destituir al presidente y después ponerle los ladrillos a la arquitectura de la destitución, o el poder de convencimiento, por ejemplo, del ministro de Gobierno, de Henry Cucalón, para que los legisladores no voten por la censura. Ahí se juega todo, ¿no? Aquí se ha hecho las acusaciones, se habla de hombres del maletín, se habla de troncha, hemos hablado de todo, además con todos los sectores políticos de la Asamblea, pero el poder de convencimiento de un ministro de Gobierno está para eso, un ministro de Gobierno está para eso, para defender los intereses del Gobierno de modo legítimo, ¿no? Eso que quede sobre la mesa, de forma transparente. Parecería que los acuerdos políticos son algo extraño, algo que viene de Marte. No, los acuerdos políticos existen en todas partes del mundo. Insisto, que deben ser acuerdos transparentes y correcto, de gobernabilidad. Y no hay que desconocer que este gobierno es débil porque tiene un bloque de apenas 13 legisladores dentro de 137, ¿no? Absolutamente, Gonzalo. Mira, aquí hay 2 etapas, me parece. La primera, que es, insisto, un volteado de páginas hacia la responsabilidad de los legisladores, que se ha visto en 2 escenarios. El primero, y que es el más poderoso, que ha encabezado el doctor Cucalón como ministro de Gobierno, y es la propuesta de enmienda de la Constitución para la que se reforme y las Fuerzas Armadas puedan trabajar en manera conjunta con la policía. Eso ha avanzado y tiene apoyo de prácticamente todos los bloques legislativos. Eso es una muestra que sí podemos trabajar en conjunto, y la propuesta del doctor Cucalón, eso mismo, y es lo que el ministro de Gobierno ha planteado, y nosotros estamos como parte de su equipo reforzando, y es, a ver, señores, no vamos a ser ilusos, nadie va a decir que después del 14 de mayo el gobierno va a tener una mayoría propia oficialista en la Asamblea, pero sí podemos tener una agenda común en beneficio de los ecuatorianos en temas puntuales, el primero y más importante, el de seguridad, y eso ha provocado que las conversaciones puedan fluir de otra manera. En ese acercamiento, en la verificación de la verdad con las pruebas, me parece que muchos legisladores empiezan a alejarse de esa ala radical que le estaba buscando votar para generar caos, y empiezan a ver que hay la posibilidad de construir un país en conjunto. ¿Usted piensa que el juicio político sucumbe como tal?
Creo que el juicio político empezó muerto, se ha demostrado que ya no hay ningún sustento jurídico y aunque no hay que, faltan 2 semanas y media, más o menos según los tiempos, por ahora hay una ola muy positiva respecto a la responsabilidad de los legisladores de basarse en la verdad. Y la gente que dice en la calle mientras tanto, mientras todo esto ocurre, mientras eso es el escenario de, no sé si llamarlo la estratosfera, pero las élites políticas, discute el gobierno, discute la asamblea, a la gente le pasan cosas, y hemos hablado, los temas de seguridad, las carreteras están destruidas, el invierno es fuerte, las cosechas se están perdiendo, hay bloqueos en esas carreteras que hacen que los precios suban, es decir, son los grandes temas del país. El empleo es una necesidad evidente. Absolutamente, y en eso es lo que estamos realmente enfocados nosotros. A pesar de que el juicio político toma los principales titulares, esta semana entera la hemos dedicado a temas de seguridad. Fuera de las 2 comparecencias que nos correspondió en la Asamblea, ayer, como te mencionaba, se reunió el COSEPE, estuvo el nombramiento del general Moncayo y el general Bravo, estamos con operativos importantísimos y ya debo decirlo con algo de orgullo, con buenos resultados. Por ejemplo, en Esmeraldas, los índices de criminalidad en los últimos meses ha bajado muchísimo, tenemos algunos cantones sin homicidios, es tremendo el esfuerzo con conjuntos de Fuerzas Armadas que se ha realizado, incluso con algunos jueces soltando a los que seguimos capturando, pero ahí seguimos en la lucha y vamos a replicar eso en todo el país, hasta darle a los ecuatorianos la paz que merecen, que es lo que más les importa. Es el tema uno para todos, y si pudimos en Esmeraldas, que era la provincia más complicada, lo seguiremos haciendo en el resto de provincias. En temas de desnutrición infantil crónica, en la parte social que mencionas, ya tenemos más de 480.000 niños registrados y 200.000 madres. Vamos a reforzarlo con el proyecto que ya se presentó en la Asamblea de la Ley de Primera Infancia. En las próximas semanas te vamos a dar noticias muy positivas respecto a lo que falta, porque hay una buena capacidad de abastecimiento de medicinas ya. Se está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de las emergencias declaradas para dar respuesta en esos espacios. Es decir, el gobierno está consciente y encima de estos temas y empezamos a dar cada vez con más intensidad respuesta, entendiendo la prioridad que los ecuatorianos no le interesa la politiquería, sino la resolución a sus problemas más urgentes. El viceministro de Gobernabilidad, el doctor Mario Cubi, gracias por estar con nosotros en Radio Quito, Platinum FM, el noticiero Ecuador Radio. A ustedes, Gonzalo, siempre un gusto conversar y a las órdenes. Muy gentil. Venimos con el análisis político con el doctor Santiago Basabe, catedrático y analista, después de las noticias de Ecuador Radio con Juan Carlos Vanegas.